Bueno, estamos con el diputado nacional por Córdoba, Mario Negri. ¿Qué tal, Mario, para el diario Hoy de La Plata? Bueno, Mario, contanos, ¿cómo es esto de sesionar virtualmente? Es una discusión. Hay 16 países en el mundo, en esta crisis global, que lo están haciendo y de la manera nuestra, o sea, mixta, con un grupo presencial y los otros remotamente. Pero de cualquier manera, yo soy de lo que sostengo que eso es una excepción. La idea de que haya menos gente adentro, somos 257. Pero el Parlamento es vivo, el Parlamento para que estén todos cuando recobremos la normalidad. Porque es discusión, es debate, el Parlamento es control, es interpelación, es que venga el jefe de gabinete a dar los informes. Entonces, no hay que enamorarse de lo virtual. La tecnología es muy importante, hay que saber usarla, pero la política no depende de lo que quiera hacer la tecnología, sino que la tecnología debe estar al servicio de la política. Ahora, Mario, una de las preocupaciones que tiene el conjunto de la sociedad es el tema de educación. Sí. ¿Qué va a suceder? En un momento el plan que había salido con el kirchnerismo, Conectar Igualdad, por 4 años estuvo como suspendido. ¿Se tendría que ser obligatorio? ¿Se tendría que reactivar? Bueno, hoy estamos tratando algo vinculado a darle legalidad a la enseñanza virtual. Pero tenemos que ser sinceros. Hay muchas Argentinas y no hay conectividad en todos lados igual. Esto también permite ver la desigualdad que hay. Además de por sí que venía mal la educación con la presencialidad, el abandono del 50% en la secundaria. Imaginen un chico en el norte del país o en el sur, o en, no sé, que no puede ir a la escuela y no anda la computadora o tiene dificultades. Entonces, hay un porcentaje altísimo que ni siquiera puede acceder a esa. Entonces, conectividad y todo lo que podamos hacer va a ayudar a recuperar algo, pero creo que hay un marcado retraso que va a haber que recuperarlo en el tiempo rápidamente. Mario, la diputada Fernanda Vallejos tiene la idea de gestar un proyecto de ley, no para que se estaticen al 100% las empresas privadas, tanto de gas como de luz. ¿Qué opinión tenés? No, yo estoy en contra de eso, pero ni conozco. Yo creo que bueno, hay gente que tiene mucha idea, después se le pasa. ¿Después se le pasan? Sí, a lo mejor ya se le va a pasar. Ahora, Mario, la importancia, ¿no es cierto?, de que... No, quiero decir, sí, decime. La Argentina tiene que tener un orden de prioridades. Nosotros estamos mal, estamos fundidos, estamos pata para arriba. Además de la crisis global económica, es una piedra en una puerta giratoria que te traba. Vos estás en cuarentena, vas 80 días, una cuarentena cerrada, y la economía explota por la otra punta. Y hay que encontrar un punto de equilibrio. Y entonces, además de eso, las empresas no trabajan y los operarios no pueden cobrar. Y el Estado tiene que ayudar primero al que tiene el empleo formal y al que tiene el empleo informal. Y la Argentina, para que tengamos una idea, ha puesto el 1%, porque además no tiene guita. ¿De dónde va a sacar? Para ayudar en ese nivel de préstamo. Y el 3% solo del PBI. Para que ustedes tengan una idea, Alemania, España, el 20% del Producto Bruto, 10% ¿no? En una dirección para la ayuda en el medio del coronavirus y 10% para financiar a las empresas. No tenemos un mango. ¿Qué va a ir a comprar empresa, nacionalizar? ¿Qué va a hacer? Ahora, Mario, en ese sentido... Una cosa, sí. En los países centrales, en Europa se discute de otra manera, se caucionan las acciones para ayudar a una empresa con el consentimiento, después se le devuelve. No conozco ningún proyecto serio. Yo creo que hay un orden de prioridades. Primero, que es ver si tenemos un plan de salida de la cuarentena. Post-cuarentena. Y un plan de salida. Nosotros ya sabemos que la economía en el mundo cae más de 3 puntos. Para que tengan una idea, ustedes en estos meses de cuarentena, en la Argentina cae 20 puntos. Y vamos a terminar cayendo al año más de 10 puntos del PIB. Una locura. Aumenta la pobreza, aumenta la desocupación, se pierden empleos, se cierra 50% de comercio. Y a su vez usted, para ayudar a la gente, ha postergado el aumento de todos los servicios, de todas las tarifas. Todo eso es una bola que va creciendo. Y a su vez tiene un problema con la energía. Habíamos logrado el autoabastecimiento en petróleo, ahora el petróleo no saben si meterlo debajo de la cama porque se derrumbó.
Entonces yo creo que hay que tener un plan de salida, el presidente debe convocar generosamente, él conduce una transición, si no conduce un pedazo. Y la transición presupone la complejidad de la sanidad y de la economía y de la educación y de la salud. Bueno, no es lo que quería, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y es lo que y la gente te votó como presidente. Entonces, o bajás al barro o te pones por encima. Mario, la última. El oficialismo propuso un impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué opinión tenés? Sí, tiene un montón de eslogan. Hay que ver en qué consiste. Todavía no lo hemos visto. Creo que lo trae el general Alais. Los chicos jóvenes no saben quién era. Demoró para defender la democracia como 10 días en llegar. No hablo sobre lo que no conozco. Veamos primero. Yo te lo pregunto porque en este sentido donde vos me decís, ¿de dónde saca plata la Argentina? Si vos crees que la Argentina se va a sacar porque le saquen a 10.000 personas, será una señal. Mira, la primera señal que nosotros quisimos dar es que los tres poderes del Estado pongamos algo, aunque sea simbólicamente. Y el presidente se enojó y dijo que eso era una campaña en contra de él. No hizo fuerza la política. Diputado Mario Negri, muchísimas gracias. No, un gusto haber hablado con ustedes. Gracias. Muy bien, Mario Negri, diputado por Córdoba y presidente del bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, estamos con el diputado Cristian Ritondo. Cristian, primero gracias por atendernos para el diario Hoy de La Plata. Bueno, Cristian, ¿cómo va a seguir todo esto? Mirá, por lo que tengo entendido, y seguramente lo anunciarán en forma conjunta el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno, no sé si será con conferencia con los demás gobernadores, pero tenemos una concentración de la problemática sin duda en el AMBA, y me parece que la demostración, más allá de algunas cosas que están haciendo el trabajo conjunto, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, es el esfuerzo que hay que hacer en época de pandemia. Digo, la preocupación tiene que estar centrada en que no nos topemos con la montaña de la enfermedad, en la salida económica después, en tener ideas parejas y en tener la preocupación que hoy tiene la gente, ¿no? Que tiene que ver cuando sus hijos van a volver a la escuela, al colegio. Yo te iba a preguntar, ¿desde la Cámara de Diputados se está gestando algún proyecto de ley? ¿Han hablado con el ministro Nicolás Trota por el tema de la educación? Hemos hablado con Nicolás, pero hoy en el tema de educación vamos a votar una ley que es importante, que es la posibilidad que se siga dando clases de esta manera, que hoy lo prohíbe la ley para el primario y el secundario, con lo cual me parece un elemento importante, igual que lo que tiene que ver con la receta digital, ¿no? Que es un elemento importante. Me parece que la Cámara tenemos que seguir trabajando en temas que estén vinculados a la problemática que tiene la gente hoy en esta pandemia, ¿no? Que tiene que ver con las pymes, con el miedo de si vas a tener capital de trabajo para volver a empezar, si el comercio lo abrís y vuelve a facturar. Y lógicamente me parece que hay una política que la General Paz y Riachuelo no puede vivir, que es conjunto de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, aunque tengan distintas realidades muchas veces. Ahora, Cristian, vos sabés que yo estaba revisando, el conectar igualdad, ¿vos crees que tendría que ser obligatorio en épocas de pandemia? Digo, porque en algún momento estuvo como en recesión. Hay que buscar los elementos que le permitan a todos los estudiantes de la Argentina no perder el año, porque digamos, es muy importante entender que lo que está pasando y la posibilidad de dar este grado de educación y de proximidad, hay que profundizarlo y hay que hacer que las escuelas públicas tengan la mayor cantidad de elementos para que no se produzca una desigualdad entre los que pueden acceder a estos medios educativos hoy y quienes no puedan, ¿no? Ahora, me nombraste las pymes, Cristian, ¿cómo hacen en estas épocas? ¿Crees que el Estado con las políticas que está llevando adelante está presente y está ayudando a las pymes? Sí, hay que profundizarlas, hay que entender en que la presión impositiva en la Argentina es muy grande, que va a haber un gran esfuerzo del Estado, pero también el esfuerzo de todos los días, porque el Estado es el esfuerzo económico de tratar de sostener el trabajo formal, que creo que es uno de los principales desafíos, pero también el empresario hoy tiene una cantidad de capital parado y con costo, porque todavía la luz hay que pagarla, parte del sueldo también se paga, no se produce, el stock muchas veces no se puede comercializar porque según de qué materia tiene, con lo cual tiene capital anteriormente clavado y producido. Entonces, todos estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta a la hora, por lo menos, de nosotros de legislar. Y tener un cuidado especial, porque lo que no podemos permitir es que se pierda una gran cantidad de trabajo formal, que es elemental para la etapa que viene y el sostenimiento del trabajo como fuente de dignidad de las personas, ¿no? Y es una preocupación que todos los que están en su casa y cumpliendo con este esfuerzo lo tienen los empleados, lo tienen los dueños, lo tiene que tiene un pequeño comercio,
lo tiene el que tiene una industria, una gran industria, digo, y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que seguir profundizando y encontrando acuerdos para sacarle esta incertidumbre a la gente. La última, Cristian, ahora sí. ¿Cuál es el rol en esta situación de cuarentena, de pandemia, de la Cámara de Diputados? El rol es si el gobierno tiene necesidades de ley que son para enfrentar la pandemia, acá va a tener una oposición responsable para estudiarlo y avanzar. Es ponernos de acuerdo en cuáles son los temas. Nosotros hemos presentado 30 proyectos de ley, algunos se van compatibilizando con otros presentados por el oficialismo en otros bloques, que vayan dando certeza y tranquilidad a la gente, y entendiendo que el desafío que tenemos es resguardar la salud, sin duda, porque primero está la salud, de lo que no se vuelve de la muerte, y después a la preocupación económica que tienen los millones de argentinos, es darle certeza para entender que pueden salir el día que esto se abra, que será un mundo distinto, una forma distinta, como ya lo estamos viendo en el mundo, pero que tengan certeza que en el camino que puede ir la Argentina. Me parece que esta es la responsabilidad de la dirigencia política y es a donde tenemos que apuntar. Hacer un gran esfuerzo de entender que ya el año que viene tendremos elecciones, podremos seguir discutiendo con qué Argentina, con qué provincia soñamos cada uno, pero entender que hoy el desafío que tenemos es darle tranquilidad a los argentinos. Diputado Cristian Ritondo, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias. Muy bien, ahí la palabra de Cristian Ritondo, en vivo y en directo para Diario Hoy de La Plata. Gracias. Están más prolijos Bueno, en el diario. estamos más prolijos. Bueno, estamos con la diputada nacional Claudia Vernaza. Bueno, Claudia, primero felicitarte. Y segundo, estamos viendo que se le dio, que se aprobó este proyecto de ley. Sí, hemos modificado el artículo 109 de la Ley Nacional de Educación para que podamos garantizar conectividad y recursos tecnológicos para que los chicos puedan en esta emergencia seguir con sus estudios, porque esto no estaba permitido por la ley. Con criterio pedagógico no estaba permitido, pero ante la emergencia, ante esta situación excepcional, se autoriza a que la educación pueda utilizar las vías remotas. Y lo hacemos en un día que para la región La Plata es un día muy especial, porque en el día de ayer se cumplió un año de la masacre de San Miguel del Monte, y es bueno recordar que Rocío, Danilo, Camila tenían 13 años, 14 años. Rocío, la única sobreviviente de 13 años, ha quedado con tremendos traumas, exactamente, a partir de lo sucedido. Y no hay que olvidar que hubo un Estado en nuestra región cuya fuerza de seguridad masacró pibes, asesinó a pibes. Y no hace mucho. Y no hace mucho, hace un año. Lo que pasa es que la agenda es tan vertiginosa y esta pandemia nos tiene tan ocupados que a veces nos olvidamos de estos hechos, y es bueno recordarlo. Familiares y amigos de las víctimas de la masacre de Monte quieren que su comunidad, su región, los recuerde, y me corresponde hacerlo como representante de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Claudia, estábamos escuchando algunos diputados, tuve la posibilidad de hacerle una nota a Nicolás del Caño. Nicolás nos estaba diciendo, ¿qué pasa con aquellos colegios rurales o aquellos sectores de la República Argentina donde la conectividad falla? ¿Contempla la ley esto? Bueno, por supuesto que sabemos que esta pandemia vino a desnudar profundas desigualdades sociales. Es una pandemia sobre otra pandemia, que es un sistema social y económico muy injusto, y que por supuesto hace que nuestras barriadas, no solo en los sectores rurales, haya muchas dificultades con estos dispositivos remotos. A veces apenas hay un celular en la familia, pero allí están también las organizaciones sociales, nuestros jardines comunitarios, nuestras casas del niño, acercando distintas estrategias para que los chicos sigan estando conectados con sus educadores populares, y que estos educadores puedan seguir dándoles una mano. Y creo que si el aislamiento se extiende en el tiempo, va a ser necesario tener las escuelas abiertas, si bien no las aulas, no solo por los servicios alimentarios tan necesarios, sino también para de alguna manera reforzar lo que no podamos alcanzar con la conectividad. Hay una distribución de cuadernillos que están haciendo con muchísimo compromiso directivos y docentes de toda nuestra provincia. La verdad que celebramos esa cercanía, esa trayectoria, ese trayecto que recorren
maestros, maestras, directivos en nuestros barrios, llevando esos cuadernillos en papel y complementando aquello a lo que no alcanzamos, porque la conectividad, por supuesto, no está al 100% garantizada. Esto lo sabemos y esto es un tema previo a la pandemia. Ahora, Claudia, ¿tuvieron la posibilidad, desde el Frente de Todos, desde el bloque, tuvieron la posibilidad de poder juntarse con el ministro Nicolás Trota para tratar este tema? Sí, por supuesto, tuvimos información del ministro Nicolás Trota, también estamos muy en contacto con nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, con sus funcionarias, compañeras muy queridas como Claudia Bracci, como Silvia Vilta. Estuvimos muy cerca de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y seguimos estando muy cerca para ver el minuto a minuto, porque nada es suficiente. Todos los esfuerzos que estamos haciendo como Estado nacional, como Estado provincial, sabemos que no alcanza. Pero el peronismo siempre ha demostrado, las fuerzas populares han demostrado que enfrentan esta y otras pandemias y toman el toro por las astas y enfrentan lo que hay que enfrentar y se ponen manos a la obra. Y por supuesto, nos vamos a equivocar, va a haber faltantes en lo que estamos haciendo, hay refuerzos alimentarios que todavía no alcanzan a llegar a donde tienen que llegar y seguramente hay mucho que hacer en materia de recuperar o darnos una mejor estrategia educativa, pero lo vamos a lograr. Diputada Claudia Bernaza, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí la diputada nacional de la ciudad de La Plata, de nuestra ciudad, de la querida ciudad de Las Diagonales, muy gentilmente charló con Diario Hoy, así que ahí estuvo la palabra. Gracias. Bueno, continuamos en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos con Nicolás del Caño. Nicolás, primero preguntarte cómo estás llevando estas sesiones históricas, que son virtuales, y preguntarte puntualmente por los proyectos que se están debatiendo hoy, cómo lo vas llevando. Te escuché muy eufórico, apuntando contra el oficialismo, contra algún sector de la oposición, por la quita de derechos a los jubilados. Sí, bueno, nosotros hicimos una moción de privilegio porque el gobierno de Alberto Fernández anunció los aumentos que van a ser muy por debajo de lo que estipulaba la ley anterior. Recuerden que nosotros nos opusimos a la ley de movilidad porque en aquel momento significó un brutal ajuste a los jubilados y de conjunto los jubilados perdieron alrededor de un 20% del poder adquisitivo con el gobierno de Macri. Entonces, esa ley que le salió, digamos, el tiro por la culata a Macri, porque se disparó la inflación por primera vez en el primer semestre de este año, iba a tener un poquito por encima de la inflación, el jubilado, la jubilada, un aumento, ¿no? Que era insuficiente. Sin embargo, lo que, por ejemplo, el mes de junio correspondía a un 11% de aumento, el gobierno otorgó un 6,12%. Por ejemplo, un jubilado o jubilada que aportó, que trabajó toda su vida, bueno, otros no aportaron porque no aportaron sus empleadores, ¿no? Claro. Pero digamos, trabajaron toda su vida y en diciembre cobraba 30.000 pesos. Hoy debería estar cobrando alrededor de 37.000, según la movilidad anterior, y va a cobrar 34.000. O sea, le afanaron 3.000 pesos por mes a esa jubilada, a ese jubilado. Por eso nuestro planteo tan vehemente en el día de hoy, porque muchos de los que hoy son oficialismo también se opusieron a aquella ley que le robó a los jubilados, ¿no? Pero ahora que están en el gobierno actúan de la misma manera. Por eso es que hicimos este planteo y además porque la suspensión de la movilidad, que es una ley que se votó en diciembre y nosotros rechazamos, esa suspensión finaliza ahora. Es decir, que tiene que discutir el Congreso, y lo que estamos viendo, según los rumores, que habría un nuevo DNU que va a autoprorrogar el Poder Ejecutivo su facultad de otorgar los aumentos sin discutir la nueva movilidad que se debía discutir ahora, ¿no? Entonces, realmente lo vemos como un hecho grave, sumado a todos los DNU con los que viene actuando el Poder Ejecutivo, sin discutir en el Congreso, porque nosotros estas sesiones las habíamos planteado en primer momento, o sea, buscar la forma. Si había sesiones presenciales en un lugar más grande, por ejemplo en el CSK, vos tenés una sala para 2.000 personas, podés lograr el distanciamiento y podés tratar un montón de temas. Esto lo planteamos, estamos hablando del 20 de marzo, le damos una nota con Romina del Pla al presidente de la Cámara diciendo busquemos todos los medios en forma inmediata. Sí, pero que trabaje el Congreso. Claro, que el Congreso y ahora hay sesiones que son realmente prácticamente testimoniales. O sea, quisimos discutir el proyecto nuestro de impuesto a las grandes fortunas en la sesión pasada, nos dijeron que no se podía discutir
rechazaron el tratamiento, decían que no se podía discutir. ¿Cuál fue el fundamento para que te digan que no se podía discutir? Este tipo de sesiones no lo permiten, no permiten el debate de estos temas. De hecho, lo dijo hoy el presidente de la Cámara en la labor parlamentaria, dijo, bueno, estamos viendo cuándo vamos a poder discutir temas donde hay debate, donde hay despacho de minoría, mayoría. ¿Y por qué no se puede discutir eso? Digo, me parece que hay un tema acá de falta de voluntad, porque ahora sí hay un sistema que permite que de manera telemática muchos diputados puedan sesionar y otros lo hagamos presencial, pero esto hace tiempo se podría haber hecho, ¿no? Ahora, Nicolás, con el tema de educación, puntualmente, sí. En un momento Conectar Igualdad estuvo activo, durante el macrismo como que cesó. Sí. ¿Crees que tiene que ser obligatorio nuevamente? Sí, a ver, nosotros qué es lo que vemos con respecto a esta modificación, ¿no? Que se está haciendo el artículo 109. Bueno, la modificación, el problema que tiene es que no garantiza justamente la conectividad tanto de las docentes y los docentes como de las familias, porque las empresas de telecomunicaciones que ganan fortuna, son de las que más ganan, tendrían que garantizar de manera gratuita eso. Es como que vos a un docente ahora le estés diciendo que además de dar clase tiene que construir el aula, llevar los bancos. Claro. No, la conectividad. ¿Por qué si el docente no tiene conectividad? Porque no tiene el dinero, porque no tiene los recursos, no tiene la computadora adecuada, etc. Ni hablar de las familias, ¿no? Que muchas tienen condiciones de hacinamiento, condiciones. Entonces, un gran esfuerzo que está haciendo. El Estado tiene que garantizarlo. El Estado lo tiene que garantizar, por supuesto, y eso es lo que no está discutiéndose hoy acá. Entonces, por eso te digo, las discusiones que se hacen acá no tienen nada que ver con la realidad, o sea, de poder otorgar un presupuesto, ¿no? Y además deja abierta la puerta no solo para el momento de la pandemia, sino para que esta educación a distancia se pueda aplicar ante una situación de fuerza mayor. Una situación de fuerza mayor podría ser, por ejemplo, una huelga. Alguien lo podría interpretar de esa manera, mirá lo que pasa en Chubut. Entonces, digo, nosotros no estamos de acuerdo con eso, no vamos a aprobar algo que abre la puerta a un ataque muy fuerte, ¿no? Entonces, pero te doy el ejemplo, ¿no? de este tema, pero ha habido otros temas también que ya se trataron, que se van a tratar hoy, que nos parece que deberían incorporarse a discusiones. El tema de las AETP, sí, que se les ha otorgado a grandes empresas que han hecho enormes ganancias, y no se le otorgan a las cooperativas de trabajo como el Bagüen, por ejemplo, ¿no? Que le dan el TPA, que es lo que le dan como beneficio por trabajador, son 6.000 pesos, mientras el CEO de Techín cobró 33.700. Sí, o el CEO de Clarín. O el CEO de Clarín. Entonces digo, es una situación donde el Estado, bueno, no puede actuar de esta forma, ¿no? Bueno, nosotros hemos presentado, como te decía, este proyecto de impuesto a las grandes fortunas, que en lo que propone recaudar son alrededor de 15.000 millones o 20.000 millones de dólares. El proyecto que hemos escuchado de parte del oficialismo, porque todavía no está presente. Esos fondos, Nicolás? Bueno, nuestro planteo es son 3 asignaciones específicas. Sí. Una plantea un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin ingresos. Otra de las asignaciones específicas que te permitiría esto es multiplicar el presupuesto de emergencia en salud para combatir el COVID-19. De esa manera vos podrías tener los elementos de protección personal para trabajadoras y trabajadores de la salud, que tenemos un porcentaje altísimo de contagios. Y la tercera asignación específica es para la construcción de viviendas, que con estos recursos, ¿no? Por eso yo digo, no son, es un impuesto por única vez, se podrían construir 100.000 en un año, ¿no? No es lo que se necesita, son muchas más, pero digo, como una medida de emergencia. Sí, bueno, pero como para avanzar. Para empezar a avanzar, digamos, ¿no? Y viviendas de calidad para que las familias que viven hacinadas puedan tener un lugar donde vivir dignamente. Bueno, ese es uno de los proyectos que hemos presentado. Ahora también vamos a presentar uno que plantea directamente que se derogue el artículo del decreto que permite que suspendan a las trabajadoras y a los trabajadores con rebaja salarial, ¿no? Porque eso no puede pasar hoy en el país, y más cuando lo están subsidiando. Repetime el artículo. Es el artículo, creo que es el artículo 3 está en el decreto, de prohibición de despido y suspensiones. Bueno, hay un artículo que permite la baja del salario. Claro, que la empresa utilice el 223 bis con acuerdo del sindicato o individual, lo cual, a ver, un acuerdo individual, yo soy el patrón, vengo y te digo a vos que tenés que aceptar esto, y si no, chau,
y eso es lo que pasa, o sea, hay directamente se aplica lo que dice la patronal porque el trabajador está indefenso. Entonces, bueno, eso también queremos que se derogue porque no estamos de acuerdo. Ahora, Nicolás, la última. ¿Cuál es el rol de la Cámara de Diputados frente a esta pandemia? Vos nos estás contando que estás presentando muchos proyectos de ley y que no los están tratando. ¿Por qué se da esa situación con el oficialismo? Yo creo que tiene que ver con esto, con que el oficialismo ha decidido manejarse a través de los decretos de necesidad de urgencia. Creo que el otro día lo dijimos cuando se permitió que el tope del 5% de reasignación de partidas por parte del jefe de gabinete se amplíe en forma indefinida. Nosotros dijimos, ese proyecto podría haber venido a la Cámara porque el DNU se emitió 2 días antes de que se sesione la Cámara. ¿Por qué no discutimos acá si realmente esa reasignación, como justifica el oficialismo, era para que fuera a salud y distintas cuestiones que ellos justifican que son necesarias? Bueno, se discute y sale por ley, queda explicitado. ¿Por qué no? Bueno, no. Entonces, digo, ahí está el problema. No hay voluntad política. No hay voluntad política. Nicolás del Caño, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. La palabra del diputado nacional Nicolás del Caño. Gracias. Gracias.